que hemos venido liderando desde un tiempo para acá y siempre han sido muy constructivos para todo el gremio. Muchísimas gracias a todos los presentes por aceptar esta amable invitación que tenemos el día de hoy ante un tema que consideramos digamos que de trascendencia en el momento actual que nos encontramos, puesto que hasta el 14 de febrero de cada año tenemos la obligación como empleadores de asumir esta carga prestacional. Yo voy a iniciar hablando del tema, indicando precisamente qué es eso, qué son las prestaciones sociales y puntualizamos con el tema de las cesantías. Entonces, las prestaciones sociales, por regla general, son esos pagos que el empleador debe realizar a sus trabajadores con el fin de cubrir esos riesgos o esas necesidades que tiene el trabajador, esos riesgos que se originan o esas necesidades que se originan durante la relación de trabajo o con ocasión de la misma. Tenemos que se diferencian de los salarios, que son también otros devengos, otros ingresos, porque estos no retribuyen directamente el servicio prestado, ni tampoco indemnizan, es decir, no reparan servicios causados por el empleador. Las prestaciones sociales tenemos que pueden ser creadas o pueden ser creadas por ministerio de ley o pactadas a través de convenciones, pactos colectivos, contratos de trabajo, reglamento interno de trabajo, fallos arbitrales o cualquier acto unilateral del empleador. Digamos que por Ministerio de Ley tenemos todas estas que están dentro de la regulación, pero las que están en el Código Sustantivo del Trabajo, y las otras tantas que pueden ser a través de los pactos o de las convenciones colectivas, ya sean aquellas prestaciones como extralegales que concede el empleador o conquistas que adquieren los trabajadores a través de convenciones colectivas, o sencillamente responden a un acto unilateral del empleador porque ha decidido conceder unos, digamos, beneficios adicionales al trabajador y pueden ser de carácter se indique lo contrario, porque para que no lo sea, expresamente tiene que señalarse en ese sentido. Las prestaciones sociales son muy antiguas, inclusive datan desde antes de la expedición del mismo Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente a la expedición de este código, también tenemos que se fueron creando otras prestaciones sociales diferentes como el subsidio familiar o los intereses sobre cesantías que no estaban desde antes, sino son una creación de hace 40 años aproximadamente. El auxilio de transporte, las primas de servicios, etcétera. Las prestaciones sociales a cargo del empleador son las que denomina el Código Sustantivo del Trabajo como las prestaciones comunes. Hay otras que se llaman prestaciones sociales, ya sean especiales, también especiales. Tenemos que las comunes son las que están a cargo del empleador, indistintamente del capital, porque antes se hablaba que que si tenían un capital superior a tanto le correspondía pagar unas u otras, y esas eran las que se llamaban especiales. Las especiales también obedecen a aquellas por accidentes de trabajo, auxilios, perdón, estas son las comunes, por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que ya hoy en día, que antes estaban a cargo del empleador, tenemos que hoy en día si bien son una obligación del empleador porque deben vincular a sus trabajadores a través del sistema de seguridad social integral, estas prestaciones se trasladaron a estas entidades, ese riesgo se trasladó a las EPS, a la ARE, al fondo de pensión, que eran unas prestaciones que antiguamente se encontraban a cargo del empleador, eran unas prestaciones de origen común. También tenemos otras prestaciones como el calzado y ropa de labor o el auxilio de cesantías. Las especiales son aquellas que estábamos hablando ahorita, que son las de pensión de jubilación, de invalidez, primas de servicios, seguros colectivos, que están a cargo netamente del empleador. Pero digamos que hoy día, o hace un tiempo para acá, en razón de esa modificación que se hizo, porque ya no le corresponde al empleador toda esa carga que traía desde mucho tiempo atrás, de tener que asumir todo ese factor prestacional y asistencial, y se fue trasladando esto al sistema de seguridad social, ya se fueron, digamos que, aligerando las cargas, por decirlo de alguna forma, porque de alguna manera al trabajador como al empleador le corresponde realizar un aporte para que estas, digamos, prestaciones sociales perdón, asistenciales sean una realidad cuando acontezcan circunstancias como una invalidez o la pensión de vejez, etcétera. Todos los trabajadores, sin distingo alguno,
tienen derecho a acceder al reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, cualquiera que sea su jornada, ya sea trabajadores de tiempo completo, de jornada incompleta, cualquiera que sea la modalidad pactada, todos tienen derecho a acceder a prestaciones sociales, obviamente, de acuerdo a la proporcionalidad del valor del ingreso. Concretamente, el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido, digamos, la obligatoriedad del pago de las cesantías. ¿Y cómo lo define? Define todo empleado, todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores al terminar el contrato de trabajo como auxilio de cesantías un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. Tenemos que este auxilio de cesantías necesariamente debe pagarse en dinero. Eh, Hay prestaciones sociales que pueden pagarse en especie, pueden acordarse con trabajadores pagarles de alguna u otra forma, pero la norma establece que las cesantías necesariamente deben pagarse en dinero. Con la expedición de la Ley 50 del 90, quedaron decantados los tres regímenes de cesantía. Más bien dos, pero hablaremos de un tercero, digamos, para especificar una forma de contratación especial. El primer sistema de cesantías es el sistema denominado tradicional. Este sistema tradicional consiste en pagar un mes de salario por cada año de servicios y proporcional por fracción. Se paga a la terminación del contrato de trabajo y es aplicable a trabajadores que estuvieran vinculados con contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991, es decir, hace 30 años. Aplicable, como decía, a esos trabajadores porque a partir de la expedición de la Ley 50 del 90 entró a regir el régimen de liquidación anual. Entonces, es probable que en empresas aún existan trabajadores que estén vinculados y que tengan, puede tener ese tiempo y pertenezcan al régimen tradicional de las cesantías. Este régimen tradicional se pagaba, lo pagaban al final del contrato de trabajo. Él se liquidaba de manera definitiva cuando el contrato terminaba. O si eventualmente se pagaba parcialmente si el trabajador era llamado a prestar el servicio militar, entonces allí se podía hacer el pago parcial o simplemente hacerlo de lo que hoy día vemos, también se podía hacer en aquel entonces, viene desde el régimen tradicional, como un simple anticipo para construir o mejorar o liberar bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador. La opción de acogerse al sistema nuevo, o sea, el que empezó a regir a partir de la Ley 50 del 90, que en aquel tiempo bastaba con que el trabajador solo dijera, me acojo al sistema de liquidación anual y ya dejaba de pertenecer al sistema tradicional, que era, como les decía, aquel que se liquida la cesantía un mes de salario por año de servicio al final o a la terminación del contrato de trabajo, salvo las dos excepciones que acabo de indicar. Entonces hablemos ahora del sistema de liquidación anual, que consiste en que es el que prácticamente todos los trabajadores de hoy día tienen, prácticamente porque todavía existe el tradicional para los trabajadores que le indiqué. Este régimen o sistema de liquidación anual consiste en pagar un mes de salario por cada año de servicio y proporcional por fracción. A 31 de diciembre de cada año se practica la liquidación de cesantías. O por como les decía, o por la fracción del año. Si al 31 de diciembre aún no tienen el año de servicio, pues se liquidan los meses que hubiera trabajado ese trabajador. ¿Cuál es la base para hacer esta liquidación? El último salario mensual. Siempre será el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre y cuando no haya tenido variaciones en los últimos 3 meses. Y tenemos que, si hubo variaciones, o sea, contrario a esto, si hubo variaciones, o el trabajador devenga eventualmente salarios variables, tenemos que se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios, o si fuere una fracción, no fuere un año completo, sino unos cuantos meses, se tomará todo el tiempo de servicio del periodo que se está liquidando.
Pero es muy importante tener en consideración esta parte porque a veces eh, los empleadores al tiempo de liquidar la cesantía consideran o piensan que es el último salario porque solo es lo que indica la parte inicial del párrafo del texto de la norma, pero realmente siempre debe liquidarse si no hubo variación dentro de los últimos 3 meses, es que se toma en consideración el último salario de vengado. Si hubo la variación, entonces ya saben que tienen que tomar el promedio de esos salarios del año anterior o de la fracción. Y finalmente, digamos que no es prácticamente o propiamente un sistema, pero tendríamos que hablar cuando ocurre que se pacta con un trabajador lo que denominan el salario integral. Cuando se pacta la remuneración a través del salario integral, que no es otra cosa distinta que una forma de remuneración que incluye las prestaciones sociales, los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, en fin, todo esto está incluido dentro del salario integral. Las primas de servicio, los auxilios de cesantía se encuentran incluidos, pero lo único que no incluye son las vacaciones, los aportes a seguridad social, los parafiscales, la eventual indemnización ante un despido sin justa causa. Eh, Esto, digamos que si ocurriere la modalidad de pactar el contrato a través de remuneración por salario integral, tendríamos que la característica principal de esta modalidad es que el salario no puede ser inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más el factor prestacional, que es el 30% del valor de dicha cuantía, es decir, el 30% del salario, que lo mínimo que tiene que ser son 10 salarios mínimos legales mensuales, de ahí en adelante puede ser una cifra superior, pero no inferior a esta. Entonces, allí se encuentra el tema de las cesantías debidamente incluido dentro de ese factor prestacional que se establece al pactar la modalidad de salario integral. Tenemos que tener muy de presente o mucho cuidado con el tema de que, por ejemplo, ahora con la pandemia, se vio muchísimo que las empresas no tenían una fluidez o tuvieron inconvenientes económicos que les impidieron de repente atender todas las necesidades salariales y en tal razón hubo pactos de reducciones de salario, de reducciones de jornada y consecuentes reducciones de salario, en fin, y por todo el tiempo que los trabajadores no prestaron los servicios, hubo una serie digamos que, de eventualidades y que inclusive a la fecha aún subsisten porque todos los sectores económicos no se encuentran desarrollando sus actividades de manera normal. Entonces, hay que tener muy de presente que si estas afectaciones salariales pudieron haber acontecido por pactos o porque definitivamente el trabajador también optó por solicitar o por ser solidario con el empleador, indicándole que cedía parte de sus ingresos para efectos de que la empresa pudiera seguir adelante y conservar los empleos, en fin, tenemos que tener mucho cuidado si estos salarios mínimos integrales fueron afectados o fueron tocados de alguna forma, porque digamos que no basta con que ese pacto se hubiera hecho desde el comienzo diciendo que pues teníamos la modalidad del salario integral y en consecuencia allí quedaba incluido el pago de las cesantías, porque si hubo reducción y esa reducción afectó esos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes como devengo del trabajador y además pudo haber obviamente que afecta también el tema del factor prestacional, toda esta afectación terminaría a la postre convirtiendo ese salario en un salario ordinario. Y siendo un salario ordinario, entonces ya sabemos que consecuencia de ello es que devienen la obligación para el empleador del pago de las prestaciones sociales. Entonces, esos son aspectos a tener en consideración en caso de que eventualmente se hubiera presentado la circunstancia de la variación salarial en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo hoy día. Eh, Otra acotación que quería hacerles, de pronto no es al lugar
con el tema del empresario porque es un tema, digamos, más personal, pero sí a todos nos puede interesar de alguna manera y es cuando se tratare de trabajadores de servicio doméstico. En tal caso, todos sabemos que también tienen derecho a la totalidad de las prestaciones sociales porque antes tenían algunos derechos sobre el particular de manera restringida, pero hoy día todas esas conquistas se han obtenido y los empleadores de los trabajadores de servicio doméstico también tienen esa obligación y siempre se liquidará sobre la base del salario que el trabajador devenga, digamos que el salario que se representa en dinero, siempre que obviamente de eso no se afecte el salario mínimo, porque a veces el salario mínimo puede llegar a verse afectado de alguna forma cuando se pacta el 30% de, de, digamos que de aquella compensación que se puede dar en especie o que se puede o que se permite para estos casos, pero nunca podrá ser las cesantías de este tipo de trabajadores inferior al salario mínimo o inferior a la cifra que hubieran pactado como el devengo mensual. Eh, bueno, hasta el momento no tengo preguntas, ¿ha sido suficientemente claro o porque quiero hablarles Glenis, ahora de la situación de la pérdida de las cesantías? Sí, Glenis, una pregunta, una inquietud. Las empleadas del servicio, hay que indemnizarlas si se les cancela el contrato de trabajo. sí, señor. Como a cualquier trabajador, si se termina un contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, debe pagarse el valor de la indemnización correspondiente, si se trata de esa eventualidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gladys, yo quiero volver ¿Prosigo? Sí. a la... Sigue. No, no, dime, ¿Alguien más cuéntame. ha estado haciendo? Ok, yo quería volver a lo que mencionaste. Si una persona tiene salario integral y hace un acuerdo con su empleador para el pago de las cesantías, aunque haya un acuerdo, digamos, en reducción de salario o en reducción de horario, de todas maneras hay que hacerle pago de las cesantías, independientemente que sea salario integral, con la base Lo que del pasa es salario que nuevo. Lo que pasa es que está incluido, ¿verdad? El factor prestacional está incluido Correcto, en el sí. salario integral que se paga, pero resulta de que eventualmente ocurre la situación que les planteo y por la que tú me preguntas, y es que por el tema de pandemia o cualquier otra circunstancia, se pacte o se acuerde que pues ya el salario que se venía devengando se va a reducir temporalmente, pongamos la situación que sea temporalmente. Y este salario, digamos que se afecta porque si es el mínimo integral, que son 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, eh, y ya no va a ser el mínimo integral, o no se reajusta, porque tenemos que cada año con el cambio de salario, cuando se hace, digamos, a enero de cada año, ya sabemos cuál es el nuevo salario mínimo. En consecuencia, el salario mínimo integral siempre va a tener que reajustarse sobre esa base, ¿verdad? Supongamos que el empleador diga, bueno, no te lo voy a reajustar aún porque no podemos, porque la situación económica no lo permite, por poner un ejemplo. En esa situación o en ese caso puntual tenemos que tener mucho cuidado, porque aun cuando obre la anuencia, digamos que del trabajador, sí, yo voy a colaborar o sí, yo acepto que no se me pague ese salario mínimo integral que yo venía devengando, allí va a haber una desnaturalización, por decirlo de alguna forma, de esta modalidad de contrato, de remuneración del contrato de trabajo, porque ya va a estar por debajo de lo que expresamente dice la ley, que es el mínimo integral. Entonces, si ya mi salario va a estar por debajo del mínimo integral, no puedo considerarlo salario integral. Y si no lo considero salario integral, un juez de la República puede declarar que ya se convirtió esto en un salario ordinario porque aunque haya una, digamos, una estipulación expresa, estamos contraviniendo la norma en este particular. Entonces, las normas de derecho laboral son de orden público. Nosotros no podemos contravenirlas ni siquiera por convenio expreso para efectos de esto porque claramente dice en qué circunstancias hay salario integral. Y si ya no lo tenemos porque así le tengamos el nombre de salario integral,
no cumplimos con el requisito porque es menos, entonces esto puede ser un salario ordinario con las consecuencias que al empleador le correspondería pagar el valor de las prestaciones sociales precisamente por la desnaturalización de ese contrato o de ese pacto, de esa modalidad. Claro, muy importante. Carolina, ¿tenías una pregunta? No, señora. Bueno, entonces vamos a hablar de la pérdida del derecho al pago de las garantías. Está establecido en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo y señala que el trabajador perderá el derecho al auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo termine por una de las siguientes causas y las expresa claramente. Dice, por todo acto delictuoso cometido contra el patrono, sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o al personal directivo de la empresa. La otra causal, todo daño material grave causado intencionalmente a las edificaciones, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y daños y demás objetos, perdón, del trabajo. Y tercera, al trabajador que revele secretos técnicos o comerciales o que dé a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio grave de la empresa. Digamos que el trabajador en estas el empleador en estas circunstancias que acabo de mencionar, que indica la norma, puede abstenerse de efectuar el pago de las cesantías hasta que la justicia decida si la comisión del delito o de la falta. Tenemos que están las opciones de retener las cesantías y finalmente de que se pierdan esas cesantías. Pueden retener y para retenerlas y no pagarlas o no tener la obligación de consignarlas en el fondo, no se necesita una autorización expresa ni del Ministerio del Trabajo ni de ninguna autoridad. Simplemente, a la terminación del contrato de trabajo, debe iniciarse una acción penal. Eso sí es un requisito porque digamos que el trabajador cometió un delito por hurto, estafa, qué sé yo, abuso de confianza. Entonces, en razón de eso, el empleador tendría que instaurar la denuncia penal, pero no solo basta con la denuncia, porque digamos que si se instaura la denuncia y pudiera llegar a ser una falta de denuncia por parte del empleador para efectos de liberarse de esa obligación con base en la norma, digamos que había jurisprudencia, se ha establecido que no es suficiente la denuncia, sino que además debe haberse iniciado el proceso penal. O sea que hay que estar muy pendiente de la denuncia y del inicio de la investigación para efectos de que el empleador pueda retener esas cesantías. También que no haya el trabajador iniciado en una demanda laboral. O sea, eso tiene que ser de manera, con cierta inmediatez. Esa denuncia, el inicio, pues no depende, el inicio de la investigación no depende del empleador, pero sí estar muy pendiente de que esa situación se dé y que él obviamente no le hubiera notificado la ocurrencia de esa demanda ordinaria laboral, porque todo esto es para salvaguardar el debido proceso también del trabajador al que tiene derecho constitucionalmente. La pérdida se da cuando ocurre la sentencia condenatoria, es decir, los delitos por los que es investigado el trabajador que son denunciados por su empleador y digamos que produce un fallo, entonces ese fallo condenatorio, ya con el fallo condenatorio es suficiente para establecer que ya el trabajador perdió ese derecho a acceder a esas cesantías. Porque el empleador podría iniciar en contra del trabajador, digamos que otro proceso judicial en caso de que los montos sobre los cuales se estuviera investigando el delito de hurto o de estafa, etcétera, superaran el valor de la cesantía, porque puede ocurrir que pueden ser mayores, entonces el empleador puede acudir a otras instancias judiciales para efectos del reconocimiento y pago de esos perjuicios o del monto del hurto, etcétera, etcétera, cuando se determina la existencia del delito delictuoso, perdón, del hecho delictuoso. Si el juez, contrario a lo que acaba de manifestar, declara no existe comisión de delito, entonces, ¿qué ocurre en este caso? El empleador incurre en mora en el pago del auxilio de la cesantía. ¿Por qué? Porque digamos que debe haber una claridad acerca
de la culpabilidad del trabajador para tener ese tipo de decisiones para retener y que se dé la pérdida. Pero dependemos para la pérdida necesariamente de la decisión judicial. Tenemos que, de las razones que indiqué, no solo del hecho delictuoso, también señalé que por un daño grave, el daño que ocasionara el trabajador, primero tiene que estar comprobado de que el trabajador fue quien lo ocasionó, sin lugar a dudas, pero debe tener una entidad de ser grave ese hecho, o sea, ese daño ocasionó un perjuicio tremendo para la compañía y en razón de ello y se demostró que fue el trabajador con todas las pruebas necesarias, allí no es necesario que se llegue inclusive a una sentencia judicial porque se logró determinar la gravedad del daño con diferentes medios probatorios. Y o por revelar secretos, eh, eh, digamos que estos secretos en cuanto al know-how, en cuanto a formas de situaciones muy puntuales de la compañía, el trabajador en medio de la relación laboral fue a la competencia, reveló situaciones muy puntuales que lograron dañar un negocio que la empresa iba a hacer, por colocar un ejemplo, pudiera llegar a perder las cesantías porque obviamente son derivadas de la terminación. Esto debió dar origen a la terminación del contrato de trabajo, pero tiene que obviamente lograr acreditarse esos perjuicios graves en los que, digamos, se le ocasionaron a la compañía con ocasión de haber revelado esos secretos o esas circunstancias puntuales de la empresa por parte del trabajador que fue su contrato de trabajo. Tenemos que, por regla general, las cesantías no se pueden pagar al trabajador. La regla general es que las cesantías deben consignarse en el fondo escogido por el trabajador. Al tiempo del 14 de febrero, que es la fecha establecida para el depósito de las cesantías por cuenta del empleador, tiene que entregarlas y quedan a disposición del trabajador, pero no puede hacer uso de ellas porque digamos que la naturaleza jurídica de las cesantías es socorrer, es atender la situación puntual del trabajador cuando éste quede cesante. Entonces, la regla general es que así como el régimen tradicional se disponía su pago única y exclusivamente cuando se terminara el contrato, salvo las dos excepciones que indiqué que tenían que ser también muy verificadas. Acá en esta situación, esa es la naturaleza jurídica también de las cesantías en los tiempos actuales, que las cesantías el trabajador no puede acceder a ellas sino a la terminación del contrato pues si quiere acceder a ellas. Pero hay excepciones a esta regla y las excepciones son, digamos que la prohibición de pagos parciales más bien es la que tiene esa limitante a recibir esas cesantías. Las excepciones a la regla del pago de las cesantías son distintas a lo que les acabo de indicar y les voy a explicar por qué. Porque hay una norma en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 251, que establece que hay situaciones en las que no es obligatorio que o no genera ningún tipo de sanción que no se haga el depósito de las cesantías. Y es cuando se trate de una industria puramente familiar, donde solo trabaje el cónyuge o los descendientes, tengamos un pequeño negocio y solo estamos estas tres personas, por decir algo, la pareja y el hijo, entonces no generaría, para efectos de todas digamos que las sanciones o digamos que el incumplimiento de la norma si esto no se hace en este tipo de empresas. O aquellos artesanos que trabajen en su propio establecimiento y no ocupen más de 5 trabajadores permanentes extraños a su familia. Son las dos normas que aún establece, son las dos situaciones que aún establece la norma del 251 como excepciones a que debe hacerse ese depósito de cesantías de manera obligatoria cada año antes del 14 de febrero. Y del que se deriva la prohibición de los pagos parciales y que únicamente se tendrá que pagar al final, digamos que de la terminación del contrato, salvo las excepciones o salvo las causales, más bien, que se hayan señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo y otra tanta que les explicaré más adelante. Se prohíbe efectuar pagos, ¿sí?
Buenos días. Tengo una pregunta. No sé si entendí bien. Si una empresa, pues vamos a poner el ejemplo, una empresa de tela, eh, tiene 3 años sin hacer las consignaciones de las cesantías, la persona afectada, pues porque no se le ha hecho la consignación, solamente hasta la terminación del contrato puede hacer la reclamación o puede presentar alguna queja o querella antes que se acabe ese vínculo laboral. Puede hacer la reclamación, que es una prestación social y que es de obligatorio cumplimiento por cuenta del empleador. Puede hacerle la reclamación directa al empleador porque diga, el trabajador tiene acceso a su cuenta ante el fondo que escogió, puede verificar que efectivamente no se le hizo el depósito de esos 3 años que usted indica como ejemplo, y le puede hacer la reclamación directa al empleador señalándole que está incumpliendo la norma. Inclusive puede denunciarlo ante el Ministerio del Trabajo por incumplimiento de las normas laborales. Como el trabajador, en razón de estas posibles causales para pedir el retiro parcial de las cesantías que establece la ley, tiene derecho a acceder a ellas si demuestra una de las condiciones, por ponerle un ejemplo, que el trabajador deba sufragar el pago de la universidad de su hijo y necesitare acceder al monto o aparte del monto de lo que el empleador debió depositar en su fondo de pensiones y se encuentra con que no puede porque el empleador no cumplió lo que dice la ley, bien puede denunciarlo ante el Ministerio del Trabajo, bien puede reclamarle directamente, inclusive no se excluye que inicie una acción judicial en contra de su empleador por esta causa, porque el trabajador, como les decía, es una posibilidad que él tiene acceder a estas garantías que, no obstante, se deben dar o se supone que tiene que acceder a ellas al finalizar del contrato de trabajo, tenemos estas posibilidades también que le brinda la misma ley y a las que él puede acceder. Obviamente que si el empleador no las deposita en el fondo, pero se las gira directamente a la universidad, como ocurre en situaciones muy puntuales cuando hace los depósitos antes del 14 de febrero y generalmente las matrículas, dado el ejemplo que acabo de mencionar, son antes de esa fecha, entonces puede girarlos directamente, que es una de las posibilidades que tiene, y digamos que no incurre en la sanción, pero si es para otra de las causales, pudiera incurrir en la mora, pero si usted me habla de 3 años, ya la persona viene con un incumplimiento reiterado, entonces ya ahí sí está, digamos que está inmersa en el incumplimiento de la ley, como les decía, las normas de derecho laboral son de orden público y puede ser sancionado por cuenta del Ministerio del Trabajo por el incumplimiento de estas normas de orden público y tiene que cumplir, y si no, pues a través de una demanda judicial, también el juez puede obligarlo a hacerlo. Buenos Bueno, días. en cuanto a las... ¿Sí? Tengo una pregunta respecto a eso. ¿Hay lugar a indemnización moratoria? Puede haber lugar a indemnización moratoria. Más adelante les voy a explicar un poco más al detalle el tema de indemnización moratoria y de la indemnización de la ley 50 del 90 en su artículo 99. Ahorita más adelante les explico al detalle el punto porque quería, digamos, detenerme un poco en el tema de la prohibición de los pagos parciales porque, como les decía, por regla general no debe hacerse, pero la excepción es la que establece la misma norma y que ya vemos que también venía desde el régimen tradicional, que es para efectos de vivienda, de la adquisición, liberación de una vivienda para el trabajador y otras que ya les mencionaré. Digamos que siempre el trabajador, el empleador, ante esta prohibición expresa que tiene de hacer los pagos parciales, salvo las excepciones que le señalo, si no obstante ello, el empleador, por buena gente, por querer hacerle el favor al trabajador, dice, te voy a entregar este dinero con cargo a tus cesantías porque tienes una necesidad,
una necesidad de las que no se encuentra, digamos, especificadas en la norma, una necesidad cualquiera, corre o asume un riesgo muy alto, y es que si estas cesantías no se encuentran dentro de ese marco, se perderán esas sumas pagadas. Y lo peor de la pérdida de esta es que no se puede repetir contra el trabajador lo que ya se hubiera pagado mal, porque si se pagó no conforme a lo que establece la ley, se entiende que se pagó mal. Y al pagarse mal, pues sencillamente es muy estricta la norma al decir que se pierde y que no tendrá derecho a repetir en contra del trabajador, digamos que la devolución de esa suma de dinero que le pagó, aunque pueda invocar que lo hizo por un acto eh, voluntario, un acto de buena fe, etcétera, no puede, salvo obviamente que el trabajador lo haya hecho incurrir en un engaño o haya hecho, digamos que una conducta tendiente, y se tendrá que demostrar que el trabajador engañó al empleador. Pero la regla general es que se pierde ese monto pagado y no se puede repetir, es por esa suma de dinero que se entregó. Antes, estos pagos parciales de cesantías eran autorizados por el Ministerio del Trabajo. El trabajador tenía que dirigirse al ministerio y acreditarle que necesitaba esas cesantías, un monto igual o inferior al que le había depositado su empleador en su fondo, para efectos de atender las necesidades de la remodelación de la vivienda, de la adquisición del inmueble, etcétera. Y el Ministerio del Trabajo emitía la autorización respectiva para que el fondo hiciera la entrega de la suma de dinero. Tenemos que hoy día eso cambió y esa obligación quedó en cabeza del empleador. El empleador es quien debe entonces brindar esa autorización al trabajador, y sobre él recae la responsabilidad de verificar que efectivamente esas cesantías serían empleadas en lo que el trabajador está señalando y que está dentro de las causales que permite la ley el pago parcial de cesantía. Es muy común que para estas épocas los trabajadores lleven toda serie de cotizaciones, de toda clase de cosas, inclusive promesas de compraventa que repiten y repiten año tras año. Y en ese caso el empleador debe ser muy cuidadoso al verificar en la hoja de vida del trabajador todos esos documentos que a lo largo del tiempo ha venido presentando para obtener la autorización de que le sea entregado las cesantías de manera parcial. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que muestran a través de certificados de tradición, por ejemplo, este inmueble es mío, voy a hacerle unas remodelaciones o voy a adquirir este inmueble, y hemos tenido experiencias con empresarios que nos dicen, mira, estamos súper angustiados, tenemos una, unas solicitudes de entrega de cesantías o de autorización para entrega de cesantías increíblemente altos, o sea, son muchísimas las solicitudes y no sabemos qué está pasando. Y hemos inclusive en algunas ocasiones optado por hacer unas investigaciones de carácter aleatorio y determinamos que muchas veces los certificados de tradición son falsos, ha remodelado el inmueble X número de veces. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer remodelaciones, pero el tema es que remodelan el baño 10 veces, o sea, son cosas que también son muy ostensibles y que a veces el empleador pasa por alto, y que recuerden que en cabeza del empleador pues está la obligatoriedad de verificar también esta situación. No es que vaya a irse a meter a la casa a determinar si es cierto o no, porque pueda que no llegue a ser cierto, pero eventualmente tengo empleadores a los que asesoro que se han tomado la tarea a través de la Oficina de Recursos Humanos o en fin, y han podido verificar que muchas de las situaciones que les presentan en el papel no son reales. Y estas situaciones posibilitan al empleador o le activan una causal para terminar el contrato del trabajo a ese trabajador, porque obviamente está incurriendo en una falsedad. A veces incurren hasta como les decía, en falsificar documentos públicos como el registro público de la Oficina de
donde señala, donde inscribe la propiedad de los inmuebles en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y todas estas cosas son causales, o todas estas circunstancias pueden llegar a ser causales de terminación del contrato de trabajo con justa causa. Y nos ha tocado en ocasiones terminar muchos contratos por haber determinado estas faltas o esta falsedad por cuenta de los trabajadores, y un trabajador que es capaz de hacer eso, aunque diga que sea por necesidad, puede ser capaz de hacer cosas más graves para la compañía, y por eso es muy importante que no salgamos del paso. Sí, bueno, me presento esta solicitud y vamos a autorizarle porque cumple con los requisitos. Como empleador tenemos esa obligación de ir un poco más allá y de verificar para que, digamos, que más adelante no nos llevemos sorpresas con este tipo de circunstancias. Como Gledys, les decía, ¿sí? yo tengo una pregunta. Por lo menos en Cartagena es súper normal alrededor de mi empresa que muchas partes son invasiones, son herencias, etcétera. Entonces, muchos de los empleados no tienen escritura, ni el inmueble está a nombre de ellos porque construyeron en el patio de la mamá, etcétera. O en caso contrario, como fueron temas de invasiones, ellos argumentan el tema de las minutas. Ya, yo estoy en contra de ese tema de las minutas, pero, y bueno, de hecho la ley contempla que tiene que ser o la escritura, el certificado de libertad y tradición actualizado, etcétera. Sin embargo, he tenido casos, tengo un caso ahora mismo de un empleado que tiene la minuta y que me mandó todas las fotografías del estado de su vivienda, que realmente yo puedo evidenciar que tiene la necesidad de hacer unas remodelaciones por unas filtraciones, etcétera. Pero el documento no es el que me dice la ley, o sea, no tiene certificado de libertad y tradición, y de hecho esa minuta, como bien tú lo decías, puede ser una minuta falsa, porque yo puedo hacer una minuta de que este mueble es mío, pero en realidad no es. Entonces me gustaría que me puedas orientar y de pronto también le sirve a todos los presentes qué hacer, o definitivamente si no legaliza el inmueble a su nombre, yo no autorizo nada. O en esta circunstancia de que yo veo que realmente donde vive la persona no tiene las condiciones y realmente necesita una remodelación, yo podría autorizar ese retiro de cesantías. Fíjate que hablas tú de una situación muy sensible, o sea, es un tema, digamos que muy social, sí, partiendo de la base de que el trabajador nos está diciendo la verdad, partiendo de la base de que el trabajador está señalando que las fotos que te envió del estado del inmueble y se logró verificar que el sitio donde vive está en unas condiciones deplorables. Sería como inhumano pensar que ante esa situación no tendría que ser el empleador un poco más laxo o flexible para efectos de brindar esa autorización para que el trabajador retire el monto de cesantías y pueda adecuar el inmueble a condiciones más dignas. Pero fíjate que esto precisamente es una excepción a las reglas, y las excepciones a la regla siempre son muy claras. Digamos que por todo este tema de tanta, de valerse de tantas circunstancias, el trabajador a veces ni siquiera la usan para lo que dicen que la van a usar, sino simplemente para sensibilizar al empleador y decirle, mira, autorízame porque estoy con un inmueble que está cayéndose. Y muchas veces no lo hacen para eso, sino simplemente porque tienen la convicción de que ese dinero es de ellos y que nadie más puede disponer del dinero que de ellos, y que les parece injusto que ese dinero esté retenido ante un fondo cuando ellos tienen otro tipo de necesidades. Pero desafortunadamente eso es lo que dice la ley. O sea, la ley establece que solo al terminar el contrato de trabajo es que se tiene acceso a las cesantías, y los pagos parciales únicamente se dan en las situaciones puntuales establecidas. Y una de las situaciones puntuales establecidas es la que me señalas para efectos de remodelación, de adecuación, de adquisición del inmueble, de liberación del inmueble, porque tiene una hipoteca y voy a pagar parte de la hipoteca, o porque en fin. Pero y eso se volvió un desorden porque los trabajadores decían, no, esta es mi casa. No, ya yo me fui y es la casa de la familia. Sí, es la casa de la familia, pero entonces vamos a ampliarla un poco. Y digamos que es un inmueble que es de la esposa o de la compañera o del compañero, entonces también se pudiera permitir, si se acredita obviamente ese vínculo.
se pudiera permitir, no necesariamente que esté solo a nombre de él, pero por lo menos tenemos que tener un indicio. Aquí digamos que la buena fe para efectos de esto no opera porque están establecidos requisitos puntuales para poder, digamos, dar esa autorización. Si no obstante a ello consideramos que con la minuta, que la minuta obviamente, como lo has indicado, no genera propiedad de ninguna naturaleza, que la puede hacer cualquier persona, o que puede decir que ese negocio que tenía, pues ya no lo voy a hacer y definitivamente no voy a adquirir ese inmueble. O sea, se presentan una serie de circunstancias que al final pueden repercutir de manera negativa para el empleador. ¿Basado en qué? Basado en la norma que les acabo de indicar hace poco. Y es que si unas cesantías se autoriza su pago parcial de manera inadecuada, es decir, yo no cumplí, yo no verifiqué que los requisitos fueran los que establece la norma, entonces tenemos con que nos tocaría a nosotros asumir el riesgo de perder lo pagado o lo sufragado y no tener la posibilidad de repetir en contra del trabajador porque la norma es muy estricta con eso. Y no puedo decir, es que el trabajador me engañó, y si me engañó, entonces yo le termino el contrato de trabajo por una falsedad. Pero no me puedo exonerar porque la ley también impone un deber de verificación. Entonces, el tema es muy delicado, o sea, hay muchas empresas que sí lo autorizan con la minuta, lo autorizan porque muestra una foto de la casa que dice que es la vivienda familiar, pero no termina siendo ninguna vivienda familiar, en fin, se asume ese riesgo que dice la norma. Y eso lo declara un juez de la República en un proceso judicial. O sea, no opera per se, sino que lo tiene que declarar el juez. Entonces, prosigo diciéndoles que solamente para esos casos, para los préstamos para eso, para la remodelación, adquisición, liberación de bienes, que sean de un monto no mayor al requerido, es decir, que estas solicitudes no superen el monto. O sea, si yo requiero para remodelar el inmueble una suma específica de 800.000 pesos, por poner un ejemplo, y tengo como cesantía 1.500.000, entonces yo no puedo pedir que me den el 1.500.000, simplemente acceder al monto que se logre determinar que efectivamente se va a emplear para esa remodelación. Y también para los estudios superiores, digamos que vaya a realizar el trabajador o los hijos o la pareja, y bajo esta modalidad el empleador tiene la obligación de girarlos directamente a la entidad educativa. No sé si me hicieron una pregunta, Gilma. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Precisamente porque ahora viene la lluvia de solicitudes de cesantías, de retiro de cesantías. Acá en la ciudad de Cartagena pasa mucho que los inmuebles no tienen escritura, sino que tienen las llamadas actas esas de posesión. ¿Qué nos recomendaría? Pues porque la verdad es que pasa mucho, vienen con promesas de compraventa, pero no presentan una escritura, sino el acta de posesión. O que van a hacer una remodelación de una casa que levantaron, pero con una minuta de posesión. Esa sería una pregunta. ¿Qué nos recomendaría como empleadores para, cómo podríamos nosotros actuar blindándonos, obviamente, y teniendo claro cuáles son los casos que establece la norma, pero que en la realidad se presentan estos casos tanto para compra como para mejora, pero con actas de posesión? Y lo segundo también es lo relacionado con las promesas, pero sobre planos. También ahora están viniendo muchos promesas de compraventa, pero sobre planos, con esas compras. También, ¿qué nos recomendaría, digamos, que en esas dos situaciones específicas? Muchas gracias. Con gusto. Eh, en tratándose del tema de las minutas de posesión o que ya les decía que este tipo de documentos no muestran, no representan propiedad. Hay situaciones que son, sí sabemos que hay situaciones coyunturales, que la problemática de vivienda en sectores deprimidos de la ciudad eh, muestran que esa necesidad existe y hay personas que acceden a comprar inmuebles inclusive sin la documentación requerida, a veces por desinformación, a veces por ignorancia, a veces por cualquier situación, ¿no? Porque esas fueron digamos que las circunstancias que se le presentaron
para poder acceder a un inmueble en el que quieren levantar su vivienda. Pero no es una situación regular. Al no ser una situación regular, tenemos que no está contemplada en la normativa. Puede ser una problemática social, puede ser una situación real incluso, y todos sabemos que eso se da con muchísima frecuencia en trabajadores que quieren acceder a un inmueble aunque sea bajo esas modalidades, pero desafortunadamente eso no está dentro del marco de la ley. Entonces, si nosotros tomamos la decisión más por el lado sensible que por el lado legal, pudiéramos estar incursos en la falta nosotros de poder perder, de que nos declaren la pérdida de lo pagado. Entonces es un riesgo que el empleador decide si está dispuesto a asumirlo o no. Ese es el punto. Y respecto de la otra parte que me hablabas, era sobre el pago o la solicitud de pago de parciales de cesantías para efectos de comprar inmuebles que se encuentran en planos o en proyectos. Tenemos que, bajo esa modalidad, si pudiéramos entregar la autorización al trabajador, porque una de las causales precisamente que contempla la norma es que para la adquisición de inmuebles, y ese sería como el primer paso de la adquisición de inmuebles. No todos los trabajadores tienen el acceso a pagar de una vez, digamos que inclusive nosotros pudiéramos decir, me interesa más comprar un inmueble sobre planos porque me resultaría rentablemente mejor, y ese puede ser el inmueble destinado para mi vivienda, porque es que la norma dice que el inmueble debe ser para destinación de vivienda, o sea, no es que yo voy a comprar un inmueble para una finca de recreo o para otro tipo de actividades, es un inmueble para destinarlo a la vivienda. Entonces el trabajador señala que va a adquirir ese inmueble, muestra los documentos legales, una empresa legalmente constituida, la que le está haciendo la venta sobre planos del inmueble, o están celebrando la promesa más bien, porque todavía no están haciendo venta como propiamente dicha, que se hace a través de la escritura y la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero ya es un paso. Y entonces, digamos que nosotros actuamos allí de buena fe y bajo los parámetros de unos documentos legales. ¿Ya? Si el negocio posteriormente resulta fallido, etcétera, son situaciones que son ajenas al empleador. Pero nosotros hemos actuado de buena fe y ahí no tenemos o no corremos el riesgo de la pérdida del que les hablaba. Entonces, por eso es muy importante. Qué ¿Sí? pena, qué pena. Es una obligación del empleador exigirle al trabajador las constancias, por ejemplo, no sé, evidencias de la remodelación, o que si era para compra de la escritura con posterioridad, o basta con que los documentos con los cuales solicitaron el retiro de la cesantía estén legalizados para, con base a la buena fe, se presuma que se actuó conforme a derecho. Yo diría que hay que ir un poco más allá. Siempre, para curarse en salud, el empleador siempre debe tener la posibilidad de acceder a las pruebas de que efectivamente realizó la remodelación. Mira, tráeme las fotografías del antes y el después. Puede el empleador, si a bien lo tiene, ir a verificarlo, porque la norma le permite eso, incluso se lo indica. Puede ir a verificarlo si es de su preferencia. Lo importante es que tenga la certeza en la medida de lo posible, porque habrá situaciones como, por ejemplo, lo que hablábamos de la compra sobre planos, que tenemos documentos legalizados, pero dentro del interregno del negocio puede ocurrir alguna situación y pueda que eso no se dé. Entonces, pues allí sí nosotros actuamos conforme a documentos, pero no lo podemos prever que al final no se logre concretar la venta, pero sí lo presentó para la adquisición de su inmueble y nosotros eventualmente no tendríamos allí, digamos, un argumento válido suficiente para no hacer la autorización de la entrega. Gledis, nos quedan sí. 3 minuticos de la hora. No sé si quieres, no sé cómo estamos de tiempos y de lo que ibas avanzando en la presentación. Tenemos una pregunta de Rafael Román. No sé qué tan larga sea, pero no sé si quieres ir llegando de pronto a conclusión para completar la hora. O hacemos una segunda charla, no sé cómo quieren. No, mira, yo quería, antes de responder la pregunta del señor Román, quería precisarles algo que también está muy actual y me excusan ya sé que estamos sobre el tiempo,
pero voy a decirle porque es muy importante. El decreto 488 del 2020 estableció la posibilidad de acceder, digamos que a ese retiro parcial de cesantías con base en la disminución del salario del trabajador con el tema de la pandemia, porque como les decía en algún momento, se presentaron situaciones de disminuciones de salario o reducciones concertadas con trabajadores por disminuciones de jornadas, etcétera. Entonces, cuando el trabajador logre acreditar que la diferencia que existe entre el salario que venía devengando y el que con ocasión de la pandemia empezó a recibir, puede también acceder. Este es un tema temporal, digamos que es una posibilidad temporal de acceder a ese retiro parcial de cesantías por fuera de los que ya les acabo de mencionar, pero solamente para completar esa porción de salario que se dejó digamos que de percibir. Esto es temporal porque solamente rige hasta el 28 de febrero de este año. En caso de que un trabajador les diga, mira, yo tengo esta disminución temporal y ustedes lo saben porque le consta al empleador que así acontece, se puede autorizar para que el empleado lo retire esa diferencia. Y esos retiros se hicieron durante este periodo desde el año pasado, mediados del año pasado aproximadamente, porque el decreto es como de marzo pudieron hacerse de manera escalonada, pudieron hacerse en diferentes meses. La disminución fue tanto dinero, entonces esa autorización se daba al empleador y podían retirarlo. Es una excepción temporal a la regla de acuerdo a la excepcionalidad precisamente que teníamos por lo de la pandemia. Y lo último que quiero aclararles, o que ya yo sé que ustedes lo conocen, pero quiero indicarles, el tema de los intereses sobre las cesantías que deben pagar o que debieron pagar antes del 31 de enero, que se paga el 12% sobre el valor del monto a consignar en la cesantía, y que de no hacerlo, alguien me preguntó sobre el tema de la moratoria, que si yo no consignaba como empleador, es posible que me demanden y tenga la doble sanción. ¿Qué quiere decir? Que como no pague una prestación social, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala que yo puedo ser acreedor a un día de salario por día de retardo hasta por 2 años y luego intereses por mora sobre esa suma, si no se tratara de salario mínimo, obviamente. Y porque si es el salario mínimo, pues es la suma del valor del salario mínimo lo de la sanción. Sí, esa es la sanción moratoria del 65, pero las cesantías, el no pagar las cesantías tiene una sanción adicional, que es la que establece el artículo 99 de la ley 50 del 90, que es un día de salario por día de retardo. Obviamente todo esto tiene que ser declarado judicialmente por un juez y el juez debe encontrar que el empleador actuó de mala fe para poder declarar estas dos sanciones que no son excluyentes. Entonces es muy delicado el no pago de las cesantías porque eventualmente un empleador puede incurrir en una sanción millonaria por no cumplir con digamos que con esta orden o con esta disposición legal. Con los intereses de cesantía, ¿qué ocurre? Que si no los pago hasta el límite establecido, yo tendría que pagar lo mismo, es decir, el doble. Tendría que pagar el doble de lo que le correspondería por intereses de cesantía por cada día de retardo. Y tendría la posibilidad también, porque se trata de una prestación social, de acceder a lo mismo de que les acabo de indicar, de la moratoria que establece el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto todo para señalarles que es muy importante que cumplamos con la ley, con el depósito a tiempo de los montos de las cesantías y pagarle al trabajador directamente los intereses sobre cesantías, porque tenemos unas indemnizaciones, digamos unas sanciones, perdón, por pagar que son cuantiosas y que son diferenciales con el resto de las prestaciones sociales, que son diferentes porque son mayores que el no pago del resto de las prestaciones sociales. No sé si me da tiempo de responder, Gilma, una pregunta que me preguntaba, Yo creo que no sí. alcanzo a mirar. Sí. No sé No si alcanzo a mirar la quieres ahora. Tenemos dos preguntas, una de Rafael Román y otra que está en el chat. Si quieres, Rafael, haz tu pregunta primero. Bueno, mi pregunta está relacionada, es igual a la que presentó por escrito prueba, me parece relacionado como prueba referente a porque esa ya lo he visto, ya ha pasado, de que me piden, el señor vive en la casa que es de su mamá, o sea, una casa vivienda familiar, y él vive ahí y pidió parte de su cesantía para arreglar la casa, y más para poder hacer un cuarto y separarse. Bueno,
Y lo otro es cuando hay engaño por parte del trabajador que presenta una cotización de un albañil o algo referente a las cosas, manda una foto de lo que va a reparar y después trae una foto del sitio, no es de él, sino de otra parte, y trae la foto de que ya lo reparó y todo es falso. ¿Qué pasaría ahí en ese caso? En el primer caso, tendríamos que, la ley es clara de establecer que el inmueble, de quién debe ser el inmueble, porque muchas personas pueden decir, es que yo vivo en el inmueble, pero tiene que estar acreditado. Yo vivo en el inmueble, pero el inmueble no es mío. Así como es la vivienda familiar, también puede ser la vivienda de la suegra, y puede ser cierto. Allí es el sitio donde reside, es el sitio de su vivienda familiar, pero no es un inmueble de su propiedad y la ley entiende que las personas no invierten en el inmueble que no es de su propiedad. Es decir, pudiera el empleador autorizarla porque bajo el entendido de que es el inmueble destinado al sitio de su vivienda, pero asume riesgos, asume riesgos. Ya es cuenta del empleador hacerlo, pero no es obligatorio hacerlo cuando se trata de un inmueble del mismo trabajador o de su pareja. Si no se trata de esa situación, no es obligatorio que el empleador brinde esa autorización. Y Pero sí respecto puede de los serlo. engaños, puede hacerlo, pero asume el riesgo, ¿no? Asume el riesgo Porque, que el trabajador desconozca el pago por haberse pagado mal la cesantía. porque pues demostró que vivía en la casa de la mamá, en Los Amadores, una casa grande, entonces querían hacer un cuarto para él irse a vivir, pues pasar allá Mire, yo a tuve un vivir con caso, su mujer. yo tuve un Sí, caso que yo diría que es hasta de mala fe, diría yo, hablando más allá, de un trabajador que manifestó, sí, no era mi casa, pero el empleador accedió a entregarme las sentías y yo se las pedí porque creía que me las podía entregar y el empleador me las entregó, pero ahora entiendo que las pagó mal y como las pagó mal debe volverlas a pagar y incurrió en falta. Y un juez de la República declaró que era así, que se habían pagado mal. Y yo estaba súper aterrada porque decía, no puedo y que sabe que lo hizo y que no era el inmueble de él, pero como dijo haber creído que estaba actuando bien, el juez le creyó y el empleador perdió el monto pagado por la cesantía. O sea, ese caso lo viví yo directamente y me pareció terrible, pero porque el empleador actuó de buena fe, pero, pero saltó la norma. Entonces él lo hizo para ayudarlo, pero no era lo que decía la norma. Y el tema de la falsificación de documentos o entregar las fotos que no son o que hizo esto y lo otro, basta con que ustedes logren verificarlo. Ustedes logran verificar la situación, tienen para terminar ese contrato de trabajo con una justa causa sin indemnización. Y la última pregunta, Gilma. No, esa era. Las dos estaban Ok. conectadas. Así que estamos casi pasaditos por nada. Minuto, no pasa nada y el tema es muy importante para todos. Como podemos ver, a todos nos aplica. Pero no, Gladys, muchísimas gracias. No sé si tienes unos últimos puntos ya para concluir. Bueno, la conclusión de todo este tema, que como les decía, me gusta hablarlo porque es de mucha consulta en estos tiempos y por eso quise que tuvieran un poco más de claridad sobre el tema, es que debemos ser muy cuidadosos como empleadores al tiempo de brindar esas autorizaciones porque ya sabemos que actuar de buena fe aquí no siempre exonera al empleador de tener que perder un monto pagado y tener que eventualmente incurrir en una falta al cumplimiento de normas laborales, precisamente porque se nos delegó esa obligación de verificación que antes no estaba en cabeza del empleador, sino con la autorización del ministerio, simplemente se pagaba y el empleador no tenía absolutamente nada que ver después de que consignara sus sentencias en un fondo. Hoy día tenemos esas obligaciones adicionales, debemos ser muy cuidadosos cuando se autorizan esos retiros parciales. Tenemos que tener en cuenta lo del decreto 488 para efectos de las disminuciones de salario y mucho cuidado con el tema del salario integral que les acabo de indicar. Muchísimas gracias por la invitación, Gilma. Gracias a todos ustedes por su atención, por estar muy pendientes siempre de los comités. Y con mucho gusto estoy dispuesta a resolver inquietudes o dudas en la medida de que se les presenten. Estoy a sus órdenes. La firma de Nicolás Pareja y Asociados, estamos aquí
presentes y dispuestos para ustedes cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gladys, y muchas gracias también a Carlina Camacho de José Herrera Ruiz, a todos ustedes por participar y nos vemos el próximo mes con otro tema. Si tienen algún tema que quisieran que tratáramos, por favor me escriben y lo incluimos en el calendario. Vamos a tratar siempre perdón por la redundancia, pero siempre tratar de enfocarnos en los temas que estén pasando en el momento para poderlos ayudar mejor. Feliz día, feliz semana, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.